buscar ahora la... Don Diego me está escribiendo. Espéreme, don Diego, que no puedo ver ahora. Estoy buscando algo. Algo como la clase, que la tengo en una carpeta. Y al tiro, le doy la palabra. Aquí está. Esta es cierto, sí, aquí vamos. Ya. Voy. Don Diego, como ganó, quiere que todos sepan quién es. Don Diego, usted es Dios. Felicitaciones. Felicitaciones porque le fue muy bien en la actividad. Así que, fantástico. Le va a ir muy bien en la prueba. Sí, sigue así. Reveló su identidad. Claro, que se note. Si hubiese perdido no habría dicho nada, seguramente. Felicitaciones, Diego. La idea es que les sirva para incentivarlos, para motivarlos y para estudiar. Lo digo igual nomás. Igual lo habría dicho. Si perdía, lo decía igual. ¿Quién era él? ¿Quién era Dios? Fantástico. Ya. Como ya esto ya está grabando y a sus compañeros tal vez no les interesa esta conversación, vamos a empezar con la clase, ¿ya? Voy a compartirles. Creo que aquí quedamos, o por aquí. mm, Aquí. Creo que quedamos más adelante incluso. Aquí está lo del ciclo, lo que les pregunté en las preguntas de Kahoot. Uno puede dividir este ciclo celular, que es este proceso a través del cual la célula se divide, lo puede dividir en primer término en dos fases. Una fase M, que es donde ocurre la división celular, la división del material genético, digo. Puede ser esta fase M, en esta fase M puede ocurrir la mitosis, pero también puede ocurrir la meiosis. Las dos cosas las vamos a ver hoy día. Y en la otra parte de este ciclo celular, en general se denomina como interfase. Entonces, el ciclo se divide en dos fases, fase M e interfase. Ahora, dentro de la interfase hay subetapas o subfases, ¿cierto? En la interfase está la fase G1, la fase S y la fase G2. Entonces, si les preguntan por las etapas de la interfase, bueno, ahí dan el detalle, pero en general el ciclo celular se divide en esas dos grandes etapas, ¿ya? Respecto a eso, y como para contextualizar y que la clase y continuarla respecto a la semana pasada, voy a retomar desde aquí porque creo que me faltan 2 diapos solamente y para que quede esto bien redondito y se entienda claramente el ciclo celular, ¿ya? Bueno, recién les dije que este ciclo celular se divide en dos grandes etapas: división celular e interfase, fase M, que puede ser mitosis y meiosis, lo que está aquí, en donde se ocurre este proceso de mitosis y de meiosis, de división celular, y esta interfase. La interfase está compuesta por tres etapas: G1, S, fase S y G2. La etapa G1, en la etapa G1 la célula se prepara para dividirse. ¿Cómo se prepara? Duplica su tamaño, aumenta su número, el número de organelos, aumenta el número de enzimas, de otras moléculas, que no es el material genético. Todo lo demás lo aumenta. Y luego, cuando pasa a la fase S, termina de duplicar lo que le falta, que es el ADN y algunas proteínas. Y luego, cuando tiene todo duplicado, en la etapa G2, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a preparar la célula para la división celular.
¿Y cómo se prepara? Eso lo vamos a ver en la diapo siguiente, ¿ya? Ay, perdón. Ahora hay una, yo les decía también que algunas células salen de este ciclo y se van a etapa o pasan a una etapa que se denomina G0, en donde la célula deja de dividirse, ya no sigue dividiéndose, y eso ocurre en las, por ejemplo, en las células, en las neuronas, en las células neuronales. Esta es otra imagen, otro esquema de lo mismo, y la diferencia con el anterior es que acá aparece la citocinesis, que la voy a explicar en un momento más. Entonces, en la fase G1 yo les decía que se duplica y se aumenta el tamaño de la célula en general, se duplican los organelos, otras enzimas, otras moléculas. Por lo tanto, se incrementa la actividad metabólica. Hay mucha actividad metabólica para duplicar todo ese material, ¿ya? Em, en la etapa S se duplica el material genético. ¿Y a qué se refiere con duplicar el DNA? Se refiere a esto, a cuando hablamos de cromosomas. Yo hablé la clase pasada de cromosomas y les dije que el cromosoma estaba compuesto por dos cromátidas. Cada una de esas cromátidas es una copia exacta de la otra. O sea, cuando ocurre esta duplicación del DNA, lo que está ocurriendo es que esta cromátida se duplica y se conforman posteriormente los cromosomas. Se duplica el material genético, esta cromatina, en un proceso que vamos a ver mañana, o si alcanzamos hoy día. Entonces se duplica ese material genético en esta fase S, ocurre esto. Y estas cromátidas se mantienen unidas por, yo les decía, estas proteínas que se llaman coecinas. Y luego que este material genético está duplicado, se pasa a etapa G2, y en la etapa G2 yo les dije que la célula se preparaba. ¿Pero cómo se prepara? ¿En qué consiste esa preparación? Consiste en preparar y sintetizar algunos elementos que son fundamentales en la división celular. Por ejemplo, los centriolos. Los centriolos son estructuras que van a formar el uso mitótico. ¿Recuerdan estos rayos que siempre muestran en la mitosis y que arrastran las cromátidas, separan el material genético? Bueno, esos rayos surgen desde los centriolos. Los centriolos construyen, elaboran microtúbulos. Ustedes ya saben lo que es un microtúbulo. Vimos citoesqueleto. Por lo tanto, aquí el citoesqueleto es súper importante. También vimos los centriolos. Y estos microtúbulos formados por los centriolos se elaboran, se sintetizan, se duplican en esta etapa, ¿ya? También empieza en esta fase a condensarse el material genético. Dice ahí, los cromosomas empiezan a condensarse. Esta cromatina, recuerdan que yo la semana pasada también les dije que había material genético, cuando no estaba en división, el material genético está en estado de cromatina, está más desarmada, no está compactada, altamente compactada. Pero cuando tiene que dividirse, tiene que formar esta estructura, los cromosomas, porque es la única manera en que la célula puede dividir el material genético 50 y 50. Por lo tanto, necesita compactarlas hasta formar el cromosoma. Y esto comienza en la etapa G2. Luego viene la división celular, donde se separa este material genético duplicado en dos y se divide. Está todo este material duplicado, ¿cierto? Los organelos, las enzimas de la fase 1, el material genético duplicado también. Entonces, lo único que falta es que se separe, se vaya este material genético a los polos y luego se conviertan en dos células hijas. Y eso ocurre en la citocinesis. La citocinesis es lo que ocurre al final, cuando ya está todo dividido, todo el material genético, los organelos, todo doble, dividido, separado, y solo falta separar esta célula en dos, separar el citoplasma. Y eso ocurre
en el proceso de citocinesis al final de la mitosis. Pero ahora vamos a ver las etapas con detalle, las etapas de la mitosis. La mitosis es la división celular que se produce constantemente para el desarrollo de los seres vivos. Es el proceso a través del cual nosotros crecemos. Nuestras células se van reproduciendo muchas veces y eso permite que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, crezcamos en tamaño, ¿ya? O que, por ejemplo, se regenere nuestra piel frente a alguna lesión. Eso es producto de muchas divisiones celulares, muchas mitosis, en donde se generan dos células hijas idénticas a la célula madre, ¿ya? Ok, ahí ustedes ven las distintas etapas de la mitosis, ¿ya? Y vamos a ver ahora cada una de ellas. Pero antes yo les decía, creo que aquí queda la semana pasada o por aquí, que es importante saber, antes de entrar a la mitosis, cómo actúan dos proteínas que son súper importantes para mantener este material genético compactado. Porque cuando la célula va a entrar en la fase M, en esta fase de división celular, los cromosomas que ya estaban replicados, o sea, que ya está duplicado ese material genético, se condensa y se vuelven visibles, adquieren esta forma, se ven claramente, incluso en el microscopio de los más básicos, ¿ya? Se ven como unos hilitos, pero se ve claramente la forma que tienen de cromosoma. Entonces, estos cromosomas em, se mantienen en esta forma gracias a complejos proteicos, gracias a proteínas que se llaman condensinas, que son las que ustedes ven en la imagen de la izquierda. Estas condensinas o complejos proteicos mantienen la estructura compacta del cromosoma. Fíjense cómo van compactando este ADN, cómo van enrollando el ADN para que se mantenga en esta forma. Ayudan, por lo tanto, a llevar a cabo la condensación del cromosoma. Eso es lo que está ocurriendo cuando la célula va a entrar en mitosis o meiosis. Por otro lado, están las coecinas. Las coecinas es lo que ustedes ven en la imagen de la derecha. Y lo que hacen las condensinas es mantener unidas estas dos cromatinas, o sea, perdón, estas dos cromátidas, o sea, estas dos moléculas paralelas de DNA, ¿cierto? Este cromosoma, cuando ya está condensado, el DNA, recuerden que es una doble cadena. Entonces esa doble cadena se empieza a condensar a través de la condensina y luego que adquiere esta forma más de cromosoma, cada una de estas cromatinas tiene que estar unida y está unida a través de esta proteína que se llama coecina, que cohesiona, ¿ya? Por lo tanto, las condensinas ensamblan el material genético, son las primeras que actúan y luego la coecina va a condensar o mantener unida el cromosoma, cada una de estas hileras, ¿ya? Entonces trabajan en conjunto. ¿Por qué es importante que la cromatina se compacte y forme o pase a este estado de cromosoma? Porque yo les decía, la célula necesita dividir en partes iguales este material genético. Entonces, ese es el problema mayor de la célula, cómo logra segregar, separar el material genético con exactitud, 50 y 50, lo que replicó, ¿cierto? Lo que duplicó. Y para eso necesita condensar el material genético, pero también necesita separarlo bien. Y para eso utiliza toda la maquinaria del citoesqueleto. ¿En qué sentido? En que los centriolos elaboran, fabrican microtúbulos
que son uno de los componentes del citoesqueleto, fabrican estos microtúbulos que van a unirse al cinetocoro, que es la parte que es una proteína que está en el centrómero de estos cromosomas, y los van a arrastrar para dividirlos, ¿cierto? Eso ocurre en una de las etapas de la mitosis. Y luego, para dividir esta célula en dos, de nuevo vuelve a utilizar elementos del citoesqueleto para elaborar el anillo contráctil. El anillo contráctil está formado por actina y miosina. Y si ustedes recuerdan, citoesqueleto, van a aparecer estos nombres, la actina y la miosina, ¿ya? Que son elementos también del citoesqueleto para formar un anillo contráctil y estrangular este citoplasma y convertirlo en dos células, ¿ya? Entonces, de esta manera, gracias al trabajo del citoesqueleto, la célula logra separar o segregar el material genético en dos. Ok, aquí está la fase M o mitosis en general y vamos a, bueno, señalar que esta etapa, tanto la mitosis como la meiosis, es un proceso que es continuo, es una secuencia continua de este proceso. Y para el estudio o la mejor comprensión del proceso se divide en etapas, ¿ya? Se divide en 4 o 5 etapas o 6 etapas incluso, ¿ya? Lo van a encontrar con más o menos etapas, pero en general lo pueden encontrar en los libros con la descripción de estas 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Hay algunos que dividen la profase y la prometafase, pero en realidad em, em, yo prefiero pasar estas 4 porque la prometafase se puede mencionar lo que ocurre aquí como parte de la profase, ¿ya? Etapas más, etapas menos, el proceso está constituido por estos hitos, ¿ya? Estos hitos que vamos a describir a continuación. Profe, ¿Sí? la citocinesis no es lo mismo que decir que citodiéresis. Sí, es lo mismo. Ya, Es gracias. exactamente lo mismo, sí. Ya. Pero eso que dice su compañero está al final de la etapa, así que lo vamos a ver igual, ¿ya? La primera etapa es la profase. ¿Y qué ocurre en la profase? Ahí ustedes tienen imágenes de lo que está ocurriendo en esta profase. En la profase los cromosomas están replicados y ya están formados por dos cromatinas, o sea, ya está condensado. O medianamente condensado, ¿cierto? Entonces, se terminan de condensar en esta etapa y esta envoltura nuclear empieza a desaparecer y al desaparecer este material genético, estos cromosomas empiezan a tener el efecto del uso mitótico. Este material genético eh, o a este material genético llegan estos usos mitóticos que empiezan em, a elaborarse, a fabricarse desde los centriolos, que es lo que está acá abajo, ¿ya? Entonces, empieza este material genético a condensarse, se disuelve o se desdibuja esta membrana nuclear, esta envoltura nuclear, y los centriolos se van a los polos para empezar a fabricar estos microtúbulos que van a dirigirse hacia estos cromosomas, ¿ya? Ok. La prometafase, ahora que es una etapa que se describe en algunos libros, eh, se termina de romper en fragmentos la envoltura nuclear porque en la anterior está empezando a separarse. Fíjense que hay unos trozos que están separados, pero no completamente.
pero en la prometafase esta envoltura se rompe completamente, ¿ya? Y ahora sí, los cromosomas se pueden unir a los microtúbulos. En la etapa anterior, los centriolos estaban elaborando los microtúbulos, pero no podían ingresar y unirse completamente a la parte central, a esta parte, porque todavía había restos de membrana, o sea, perdón, de envoltura nuclear. Pero esa envoltura en la prometafase se rompe en fragmentos muy pequeños y por lo tanto los microtúbulos ahora sí tienen acceso a esta parte que se llamaba cinetocoro. En el cinetocoro, que es una proteína que está en la parte media de los cromosomas, es donde se enganchan los microtúbulos. Y por lo tanto, en la prometafase, entonces estos microtúbulos tienen acceso y se empiezan a enganchar a la parte media de los cromosomas. ¿Ya? En la metafase, o durante la metafase, los cromosomas se alinean, se ubican en el ecuador, o en la parte central o ecuatorial de esta célula, ¿ya? Y que en el fondo es la parte media, ¿ya? Y esto está ocurriendo a la vez que están enganchados de estos microtúbulos. Por lo tanto, estos microtúbulos se enganchan, pero no impiden que se ubiquen en la parte media, ¿ya? Eso es lo que ocurre en metafase. Entonces los cromosomas se ubican en la parte media, pero están enganchados de los microtúbulos. Y luego, en anafase, durante la anafase comienza el arrastre, la separación de estas cromátidas hermanas, ¿ya? Y esto se produce porque se libera la unión que tenían de coesina. ¿Recuerdan que yo les dije que la coesina era lo que mantenía unidas a las cromátidas? Bueno, esto desaparece. Se libera esa unión en la anafase que permitía que estuvieran estas cromátidas hermanas unidas y al liberarse esa coesina, entonces los microtúbulos tienen toda la fuerza eh, para separar y nada les impide que se separen estas cromátidas hermanas. Entonces empiezan a ser arrastradas cada una de las cromátidas hacia uno de los polos. Y estos microtúbulos los arrastran, ¿por qué? Porque los microtúbulos se empiezan a cortar. También vimos, cuando vimos citoesqueleto, yo les expliqué que los distintos componentes del citoesqueleto podían em, polimerizarse o despolimerizarse, ¿cierto? Podían aumentar de tamaño, armarse y desarmarse, ¿cierto? Aumentar o disminuir de tamaño. Y eso es lo que ocurre acá. En algún momento, cuando tienen que acercarse a los cromosomas, aumentan de tamaño, se polimerizan, se unen estas subunidades de tubulina en este caso, y forman el microtúbulo y luego se desarman. Y al desarmarse, se empiezan a cortar, empiezan a disminuir su tamaño, y eso hace que se arrastren las cromátidas hacia los polos. Eh, no, esto no es importante. Esto es cómo se arrastran los polos. Los cromosomas son arrastrados hacia los polos y ahí está la manera en la cual se arrastran, ¿ya? Em, y se arrastran por dos movimientos. Uno es el que acorta los microtúbulos y además los centriolos se desplazan hacia los extremos. Entonces son dos movimientos en conjunto, que es lo que está en esta etapa o en esta imagen de la derecha. Eh, acá en la anafase, porque acá, bueno, en algunos libros van a encontrar que la anafase se divide en anafase A y anafase B, porque en la anafase A los cromosomas son los que se arrastran hacia los polos primero, lo que yo les decía, pero a ese movimiento se suma un segundo movimiento que es que los polos son empujados y separados, o sea, los centriolos se van hacia los polos y esta célula se alarga de alguna manera para ir separando todo este material genético para que quede bien separado y luego se pueda dividir.
luego en la telofase, estos dos grupos de cromosomas ahora van a llegar a los polos de los usos mitóticos y ahí nuevamente se reconstruye la envoltura nuclear. Fíjense que aquí está la envoltura nuclear rearmándose, reorganizándose para envolver cada uno de estos materiales genéticos. Y de esa manera se conforman los dos nuevos núcleos. Y eso marca el final de la mitosis, cuando se conforman estos dos núcleos. Y luego lo que queda es dividir el citoplasma. Y eso, en eso consiste la última etapa que ya no forma parte de la mitosis, porque la mitosis tiene que ver con la división del material genético. Entonces eso ya no está, eso ya se cumplió, digamos, y hay una última etapa donde se divide el material genético. ¿Qué otra cosa ocurre acá, en la telofase? Este material genético se va a los polos, la membrana nuclear se vuelve a formar para dividir cada uno de estos núcleos y además los usos mitóticos desaparecen. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en telofase. Y por lo tanto lo que quedaría es la división del citoplasma. Y fíjense, al final de la telofase empieza la formación del anillo contráctil, gracias a estos elementos del citoesqueleto que eran la miosina y la actina. Y eso es lo que ocurre en la etapa de citocinesis o citodiéresis. Durante la citocinesis, en la célula animal, el citoplasma se divide en dos a través de este anillo contráctil. Y eso ocurre gracias a filamentos de actina y miosina que estrangulan estas células. Van disminuyendo el diámetro que tienen, la longitud que tienen y hasta que esto queda en la mínima expresión y se dividen, se rompe, se separa, se corta, ¿cierto? Profe, ¿de qué estaba hecho el anillo contráctil? De actina y miosina. En otra diapositiva está igual los nombres, en una anterior. ¿Ya? Actina y miosina. Filamentos de actina. ¿Ya? Y la miosina es una proteína. Bueno, todas son proteínas. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque el primer signo que se ve cuando empieza la citocinesis es la aparición de un pliegue, que es esto que está acá. Esta es una imagen real. Aparece un pliegue, un surco en la membrana plasmática y eso es indicio de que se está produciendo el anillo contráctil y la citocinesis. ¿Ya? Ahora, esto, como les decía yo, ocurre en una célula animal, pero ya sabemos que la célula vegetal es distinta porque en la célula vegetal no existe una separación física de ambas células, sino que quedan las células vegetales unidas por la pared, formando una especie de pared de ladrillo, ¿cierto? Entonces quedan las células unidas, comparten pared celular. Por lo tanto, la citocinesis en células vegetales es distinta. Yo hablé de esto cuando hablé de pared celular, creo. Cuando se conformaba esa pared celular. Y en el caso de las células vegetales, si ustedes recuerdan, bueno, aquí está la descripción de la telofase. Ocurre exactamente igual en células vegetales la mitosis. Y cuando ya el material genético está dividido, hay membrana nuclear, falta separarlas. Pero no se puede formar el anillo contráctil porque tienen que quedar de esta manera, unidas por la pared. Entonces lo que hace la célula es formar una pared. ¿Y cómo forma esa pared? La hace gracias a vesículas que provienen del Golgi y además gracias a microtúbulos, de nuevo al citoesqueleto que está acá, van ubicando estas vesículas en la parte media. Entonces, los microtúbulos también actúan en la citocinesis aquí, o sea, actúan en las células vegetales en la formación del fragmoplasto de esta pared. ¿Cómo actúan este citoesqueleto? A través de los microtúbulos actúan ubicando
estas vesículas en este lugar, manteniéndolas ahí. Y estas vesículas que vienen del Golgi se van a empezar a unir y van a empezar a formar una especie de sábana hasta que forman una placa, que se llama fragmoplasto. Aquí está. Microtúbulos del fragmoplasto, dice ahí. Entonces los microtúbulos en este caso participan ayudando a mantener estas vesículas o a ubicar estas vesículas en la parte media para formar esta placa, ¿ya? Y formar esta pared celular que va a dividir. Entonces así se produce la citocinesis en células vegetales. Y lo que ven ahí ustedes ahora es una animación de esta mitosis, que es un proceso continuo. No es que empezó una etapa y terminó, y después empezó la otra y terminó, sino que es un proceso continuo, como ven ahí. El material genético se condensa en cromosomas, desaparece la membrana nuclear, los centriolos se van hacia los polos, generan el uso mitótico, se conectan al cinetocoro, después arrastran estas cromátidas, forman los dos núcleos y al final en la citocinesis se separan en dos. ¿Ya? Ok, son las 12, quiero hacer un recreo hasta las 12:20, porque son las 12:03, yo tengo 12:05 incluso en mi celular, pero un poco adelantada. Profe, ¿Sí? en la mitosis no hay puntos de control. Sí, lo que pasa es que por cosas de tiempo dejé eso fuera, pero sí, Mm. hay puntos Ya, de y en esos control. puntos de control hay como una pausa, obviamente. O sea, sí, porque de hecho, Ah, ya. si hay un error, o sea, a ver, mira, voy a volver acá. Hay puntos de control, de todas maneras. Aquí está, sistema de control. Hay puntos de control en toda la mitosis y si hay un error, o si no, o si se demora mucho la célula en hacer, por ejemplo, G1, no pasa a fase S. Hay puntos de control en todos lados. Sí, hay puntos de control porque Por la, la célula quiere por la evitar. ¿Ah? No, prosiga, perdón. Es que en el fondo la célula busca generar este proceso de buena manera. Entonces, hay puntos de control y si no se completa una etapa, no se pasa a la siguiente, ¿ya? Entonces, hay puntos de control en cada una de las etapas. Sí, sí hay. Me iba a Si no preguntar algo. logra pasar una etapa al tiro, ¿se va a apoptosis o continúa normal? Lo que pasa es que yo creo que la célula tiene mecanismos para poder esperarse, ¿ya? Pero obviamente si no se completa o si definitivamente no se va, por ejemplo, a duplicar ese material genético, claro, la célula finalmente va a ser una célula deficiente y termina eliminándose, claro. O a veces pasa lo contrario, cuando hay errores en los puntos de control o esos puntos de control no están, ocurre una proliferación, una aceleración y eso muchas veces es lo que genera los cánceres, ¿ya? Porque estas células cancerígenas en general lo que hacen es incrementar este proceso de duplicación genética de células dañadas y eso muchas veces es por activación de algunos puntos de control de manera excesiva, digamos, ¿ya? Entonces, tiene su lado no tan bueno, digamos, en ese tipo de células, ¿ya? Pero sí hay puntos de control, sí, Muchas gracias, profe. ya. Ok, estimados. Dejo de grabar y a las 12:20 aquí.